Lo primero de todo, buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás viviendo esta...? Siéntate, si no te miro para arriba. Es verdad que es como... Sí, mejor. ¿Cómo estás viviendo esta edición de Iberseries? Acabas de dar una charla sobre el papel de los showrunners, que son el ADN de todo proyecto. No sé, ¿cómo llevas, enlazándolo con este estreno de Valle Salvaje? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta misión como showrunner? Pues en realidad Valle Salvaje yo no soy el showrunner, es Josep Pfister, pero la edición de Iberseries la verdad que me parece muy interesante el poder juntarnos desde los dos lados del Atlántico. Durante muchos años en la industria visual española se decía que hablábamos el mismo idioma, pero hablábamos idiomas distintos. Eso empezó a romperse ya hace unos cuantos años. Nosotros lo vivimos como Gran Hotel, traspasamos las fronteras, y el poder encontrarnos con otros creadores del otro lado y poder hacer sinergias y con plataformas del otro lado me parece que es muy interesante. Has hablado también en la charla sobre Velvet, que es también una de las series de España, y has hecho un planteamiento, ¿no?, de ese fallo y error, de ese acierto que fue. Sí. ¿Cómo lo vives ahora, tantos años después? Ese fallo que ha resultado en todo este éxito. Pues como un aprendizaje. Me di cuenta que las ideas que yo tenía a veces funcionaban y que otras muchas veces lo que yo pensaba que iba a funcionar no era lo correcto y que tenía que, como dijo Amaya, resignificación. Resignificación. Sin saber el nombre, aprendí eso. Y a partir de ahí lo que me di cuenta es que, bueno, donde yo creo que hay que ir, vamos a intentarlo, pero si en el camino aparecen elementos distintos que me hacen cambiar de opinión, acéptalos. Y volviendo a Valle Salvaje, aunque no seas el showrunner, ¿sí? ¿Qué sientes al ver la audiencia que está teniendo, incluso en esa franja horaria que es tan complicada, ¿no? Pues sí, es una franja complicada, ya lo sabíamos cuando íbamos a estrenar, ya éramos muy conscientes, es la tercera serie en la tarde, sí. Ya es un lugar complicado. Es una franja complicada también porque competimos contra Telecinco, contra Antena 3, que tienen, dependiendo del contenido que tengan, la audiencia es muy variable, baja el consumo a esa hora, entonces éramos muy conscientes, pero con lo que estamos muy contentos es tanto con el resultado en Antena, que estamos manteniendo un buen resultado de share, como con la suma de RTV Play más la suma de Netflix, está en el top 10 de Netflix. Por tanto, la serie está bien, la serie funciona, quizás el lugar no es el adecuado en la cadena y eso que hay que analizar. ¿Y tú, en caso de haber podido elegir o tener más libertad en cuanto al horario? Se dice que es una serie de prime time. Es una serie que podría ser un híbrido entre prime time o access prime time, sí, y diaria. Yo claramente habría ido mucho antes en el horario, pero siempre digo que a mí me dejan hacer las series y yo les dejo programar. Entonces intento dar mi opinión, pero los programas son ellos. Y bueno, también con esto de que estáis con Netflix, una distribuidora Netflix global, ¿está en el puesto 10 mundial o España? O... En España porque todavía no se ha estrenado, no se va a estrenar a nivel mundial, sino que en todos los países se habla hispana. Está en el puesto 10 en España, pero todavía no se ha estrenado en Latinoamérica. ¿Y qué esperáis cuando se estrene en Latinoamérica, ya con esto con Iberseries, por ejemplo? Pues yo creo que sí va a funcionar, porque fíjate, tuvimos la experiencia con La Promesa, que se estrenó en Max en Latinoamérica y estuvo en el top 10 durante semanas y está funcionando muy bien, es como un evento allí. Y creemos que Valle Salvaje tiene los mismos elementos y el mismo ADN como para funcionar en Netflix, que además es una plataforma muy global. Y La Promesa también está, de hecho, ahora en Netflix, ¿no? La Promesa llega a Netflix también. Se estrenó ayer, creo. Sí. Ayer o sí. Me lo recomendó Netflix a mí. A mí también. Sí, a mí también, o sea que sí. Así que... Y bueno, ¿y qué crees que es lo que les da ese éxito, esa continuidad a ambas, ¿no? A La Promesa y a Valle Salvaje, que es como... Pues yo creo que tiene un elemento, las dos, que hablamos mucho, Josep y yo, que es volvamos a la ficción de antes, volvamos a la ficción que hacíamos. No son series disruptivas, no son series que van a revolucionar lo visual, pero tampoco lo pretendemos. Lo que pretendemos es llegar a un público amplio, con historias de siempre, con historias de pasiones, de celos, de amores, de odios, de traiciones, y durante unos años parecía que en el audiovisual ese tipo de series, ese tipo de historias estaban como descartadas,
y creo que La Promesa y Valle Salvaje demuestran que hay un público para esas series. Hay un público que no lo estamos inventando nosotros. Los británicos cada cierto tiempo recogen a Jane Austen, recogen los clásicos en la BBC y esas series funcionan y viajan. Entonces, por alguna razón, bueno, entiendo que por una razón de evolución, nuestro audiovisual venía de una época en la que éramos muy pequeñitos, éramos 3 cadenas, crecimos de pronto con las plataformas, todos quisimos revolucionar el visual y ahora es el momento de, bueno, igual no hay que revolucionarlo con todas las series y sí con algunas y con otras no. Es el momento de quedarse con la temática clásica, por decirlo así, universal. Yo creo que hay hueco para todas. Pero con estas dos, son temas universales que se pueden tratar, pero se tratan de manera muy localizada, ¿no? Sí, pero fíjate, podría ser una serie que se desarrollase en Bulgaria, sí. La Promesa o Valle Salvaje. En realidad lo local no es lo que le da la importancia a la serie, se la dan las emociones. Creo que tiene los elementos universales de las emociones, pero que es algo que nosotros ya hacíamos. Gran Reserva, es verdad que era en La Rioja, pero podría ser en el Valle de Napa. Gran Hotel podría ser en cualquier palacio, y es más, mira todos los remakes que se han hecho, sí, Egipto, sí. México, Francia, Estados Unidos, podría situarse en cualquier otro lugar. Luego hay otras series que nosotros hacemos que son muy locales, el caso Asunta es muy local. Creo que el saber navegar entre los diferentes géneros, entre los diferentes públicos, entre las diferentes opciones, es lo que hace interesante la creación. Si tú te centras solo en uno, creo que puede funcionarte muy bien, pero te limitas. Y quería llegar también un poco a eso con Netflix y el caso Asunta, que es completamente distinto a las series diarias. En Netflix, un caso tan controversial como fue aquí en España, has mencionado antes que teníais detrás una gran cantidad de abogados. Sí. ¿Cómo gestionáis eso en la productora? Ya estamos acostumbrados. Vivimos con abogados, en El Corredor de la Muerte tuvimos abogados, en los documentales tenemos abogados, en el caso Asunta lo tenemos, en Fariñeros tuvimos. Entonces vivimos con mucha normalidad. Cuando sabemos que tratamos un tema real, señores, hay un clearance, que es un análisis legal de cada secuencia, de cada línea, de qué puedes decir y qué no puedes decir. Hay un análisis de qué se puede ver en pantalla, que no se puede ver, hay un análisis de parecidos, de nombres. Entonces ya lo vivimos con una normalidad. Los guionistas sabemos que tenemos que escribir, que eso va a pasar con los abogados y que vamos a tener una reunión de muchas horas con los abogados. Vamos a rehacer cosas y vamos a volver a los abogados. Entonces no se sufre especialmente. Ya es algo del día a día. Está dentro de nuestra vida ya. Pues creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Sí. Muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. a vosotros. Gracias, Ramón. Un placer.